Estamos conversando hoy de la depresión post-embarazo. Después de parir, se genera una condición que pone en riesgo la salud de la mujer. De hecho, ya está comprometida la salud mental de la mujer, pero también pone en riesgo la salud del niño. Sí. ¿Cómo se pone en riesgo, doctor Julio Enrique Quesada, la salud del niño con una paciente? Usted la desembarazó, usted la ayudó en ese proceso, sea por cesárea o sea parto vaginal, que hacen muy poco, por cierto. Los ginecólogos de la República Dominicana hacen muy pocos partos vaginales, pero ¿cómo pone en riesgo a su bebé esta condición? Bueno, el bebé va a estar expuesto a riesgos desde distintos ámbitos. Por ejemplo, cuando hablamos de la alimentación, ya ahí esa es una parte. Una paciente con una depresión posparto, dependiendo la magnitud de la misma, puede incluso llegar a descuidar lo que sería la alimentación del bebé, la nutrición del mismo, y ya por ahí tenemos un problema grave. Además de esto, también los cuidados, la higiene del bebé sobre todo, la limpieza del mismo se ve afectada. Y mucho más importante que todo, la vida puede verse comprometida, ya que una paciente incluso puede tener ideas de infanticidio. Sí. E ideas de suicidio también. La misma paciente puede experimentar estas ideas. Entonces, ¿cómo infanticidio? ¿Qué es eso? Infanticidio es que la madre asesine a su hijo, a su recién nacido. Sí, vimos un caso reciente de una oncóloga en Estados Unidos que le quitó la vida a su bebé y luego se quitó la vida a ella porque estaba atravesando por un proceso de depresión postparto. Sí, esto puede ocurrir y como mencioné anteriormente, en el reino animal se ve. Se ha visto esto de que algunos animales luego de dar a luz devoran a sus crías inmediatamente, luego del proceso. Entonces es algo que se ve a nivel no solamente del ser humano, sino del reino animal. Entonces, bien, como mencioné, se ve afectada tanto la nutrición, la higiene del bebé, incluso su vida puede verse comprometida. Yo veía una imagen en redes sociales hace unos días que decía lo siguiente: todo el mundo está pendiente de si el bebé llora, si el bebé come bien y si el bebé duerme bien, pero nadie se pregunta si mamá llora, si mamá come bien o Exacto. Si mamá está durmiendo bien. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos cambios, por ejemplo, en la alimentación, en el tema? Claro, sabemos que una madre tiene una alteración del sueño porque se rompe ese ciclo del sueño que ella tenía programado antes de dar a luz. Pero ¿qué alteraciones se pueden notar en esa mamá en el tema del sueño, de la alimentación y de los cambios en el estado de ánimo? Fíjate, la depresión como tal, una de las sintomatologías es la fatiga. Entonces, hay una sensación de fatiga, no solamente por lo que es la realidad de que hay una alteración del sueño y evidentemente se va a estar más cansada. Entonces, ese estado de ánimo bajo produce una fatiga emocional también y vamos a ver entonces una pérdida de sensación de placer por las cosas que antes se solían disfrutar. Y ahí es donde entra el tema del descuido personal. Ya no siento el deseo de asearme, de cuidarme, de atenderme. Y asimismo viene el tema de la alimentación. Hay madres que tienen una pérdida de apetito, pero hay madres que tienen un exceso o un aumento del apetito y entonces generan culpa porque están comiendo más. Y entonces todo este desorden a nivel emocional, ahí lo vamos a ver entonces reflejado en el bebé. El dejar pasar las horas de alimentación del bebé, no porque a veces no se sepa que le toca alimentar, sino porque hay una desmotivación, un desánimo, una fatiga. Y hay un momento donde la mente de la madre que está en este proceso está perturbada y de repente pudiera hasta perder la noción de lo que me corresponde hacer ahora. Si le di o no. Pero lo más grave, podríamos decir, es que muchas de estas cosas no se pueden hablar ni verbalizar, porque a veces la misma madre no sabe explicar qué es lo que siente o qué es lo que piensa. Entonces, cuando tú no puedes a veces encontrar a alguien que te diga, pero tú estás pasando por una depresión. Hay madres que otra persona, otra madre, la psicóloga, es que le ha dicho qué es lo que le pasa. Porque ellas mismas, por la desinformación y gracias a Dios por estos programas donde ahora la gente va a poder aprender a detectar, claro, no saben decir, lo que pasa es que estoy deprimida. Además, tampoco estamos emocionalmente castrados a decir estoy deprimido. O sea, no tenemos el permiso emocional ni social
para decir que estoy deprimido porque hay una estigmatización de esto. Claro, y sobre pero todo nosotros como acaba de debemos dar a saber luz. hoy Claro. que algo que tú debes saber y tienes la libertad, es decir, estoy triste, estoy deprimido, estoy desanimado. Sé que debo asearme, bañarme, atender al bebé, pero no siento, no quiero hacerlo, o estoy cansado. Y esto ya es una manera de aliviar emocionalmente las sensaciones que se están teniendo. Y aquí yo quiero hacer también un comentario respecto a esto que acabas de decir, porque no es lo mismo esta mamá que tiene una red de apoyo, que incluso puede tener a alguien que le atienda el bebé durante 3 horas para que vaya a arreglarse, incluso para que pueda dormir, algo tan básico y que nos altera tanto nuestro estado de ánimo como la falta de sueño, la deprivación de sueño. Podemos tener a alguien que te diga, sí, vete a acostar un ratito que yo te atiendo el bebé, y aún así tú teniendo la posibilidad no lo haces porque entonces empiezas a pensar, lo estaré haciendo bien, pero no debería estar haciéndolo yo. Ya es de estas pequeñas cosas que deben ir alertando a esta familia, a estas personas que viven con esta mamá recién parida. Dice, pero ven acá, yo le dije que le voy a cuidar al niño y aún así ella no se está cuidando ella. Esta familia que está alrededor, y por eso este programa es tan importante para todas las personas que nos oyen, porque todos somos capaces de observar, de mirar a esta mujer que recién ha tenido un bebé, y no es solamente la parte cultural de, pero tú no tienes derecho a sentirte así, porque eso es algo que muchas personas dicen. ¿Cómo es verdad de que tú con un bebé tan hermoso y vas dizque a sentirte mal? Y eso no es posible, tú no tienes razón ni derecho. A eso es lo que mi colega, la licenciada Sabrina, se refiere en este sentido, de castrados emocionalmente. La sociedad no está dando el permiso para que una persona, en sentido general, diga, me siento mal, estoy incómodo, me siento triste, me siento deprimido, y más castrados todavía cuando se trata de la bendición de la maternidad. Entonces, sí, tenemos que ir quitando el tabú, tenemos que ir abriendo la puerta y dándole la oportunidad a las personas de que sí, ser mamá es agotador, es un cambio grande en todas las dimensiones de nuestra vida, como mujer, como mamá, en la vida laboral, en la vida como esposa, el ser mamá. Es una reorganización de prioridades que uno necesita un tiempo para ajustarse y necesitamos apoyo para reorganizarnos como seres humanos, y por esto es determinante. Es cierto, para mi colega el doctor Julio, hay cosas que no son 100% prevenibles, pero si desde el embarazo podemos ver, compañeros ginecólogos, que esta mamá va sola o quién la acompaña a la consulta de chequeo prenatal. ¿Cómo vamos preguntando? Ok, se está acercando el momento del parto y ya tú hiciste la canastilla, ya tú hiciste el bultito, tienes todas las cosas, y vamos valorando la parte económica. Sí, claro. Ahí incluso vamos viendo si le está acompañando la mamá de la paciente o la suegra, y le va diciendo, ok, y esos primeros días, ¿quién va a ayudarte con el bebé? ¿Quién va a ayudarte con la casa? Ya tú pediste permiso en el trabajo, ya sabes quién te va a cubrir una licencia laboral. Son todas esas cositas que vamos viendo durante el camino. La preparación. Que pueden hablar. Incluso durante el momento del parto no es lo mismo lo que podría ser este parto donde papá está presente durante el parto, si fue un proceso acompañado, si se siguieron los deseos de mamá para el momento del parto. Toda esta información la vamos teniendo de manera oportuna, incluso desde antes del parto podemos referir a terapia familiar. Desde antes del parto, cuando vemos una dinámica de pareja disfuncional, cuando una mamá embarazada llega al consultorio y dice, mi esposo me da golpes, mi esposo se la pasa tomando todos los fines de semana y llega borracho y me golpea, son de estas cosas que desde ese momento podemos hacer un referimiento oportuno e ir dando soporte, ir creando este colchoncito. Porque es cierto, la genética no se la vamos a poder sacar, la predisposición no se la vamos a poder quitar, pero podemos ir quitando cosas de peso, podemos ir sacando piedras de esta mochila para que en caso de que se instaure, como puede ser posible, ya tenga un menor peso, un menor impacto. Y aquí yo quiero agregar a alguien más al equipo. No es solamente tarea es tarea de todo el mundo, no es nada más tarea del ginecólogo, de la terapeuta, de mi caso como psiquiatra, pero también los pediatras. Tenemos que incluir a los pediatras en esto, porque muchas veces la mamá se cohíbe de ir a la consulta de sus controles con el ginecólogo, pero no deja de llevar a su niño a las consultas con su pediatra. Claro. A los primeros 15 días de recién nacido, Claro. después la consulta del primer mes, la consulta del segundo mes. Y el pediatra también está en la capacidad de observar 2 cosas. En primer lugar, el crecimiento y desarrollo del niño.
Porque todo esto, si la mamá tiene una depresión postparto y no se está cuidando ella, pero así como decíamos hace un momentito, también deteriora el vínculo, lo que decía el doctor Julio, la capacidad de cuidar a este recién nacido, claro, de darle la alimentación adecuada, de asearlo correctamente. El pediatra se va a dar cuenta de si el niño está descuidado, si está subiendo o no de peso correctamente, si el aseo. Claro. El pediatra lo observa. Y asimismo, como ve cualquier dato de alarma en el desarrollo y crecimiento de este bebé, también observa a la mamá. Y le puede preguntar a mamá cómo usted se siente, cómo están llevando las cosas, cómo está la parte del trabajo, cómo está la parte de pareja, cómo están las cosas en casa. ¿Está durmiendo, señora? Esas son preguntas que puede hacer el pediatra mes por mes, mientras le está dando la consulta a este niño el recién nacido y conforme va creciendo. Son cosas que se van observando. E incluso conforme va pasando el tiempo, también el pediatra va viendo otras cosas que no es crecimiento y desarrollo. Vínculo. Una mamá con depresión postparto, una de las cosas que se ha tomado como referencia para diferenciarlo del baby blues es la capacidad de tú sentirte capaz de cuidar a tu niño, de cuidar a tu hijo. Muchas veces esta mamá no tiene esta conexión y no la va desarrollando con el tiempo. No me siento capaz de cuidarlo. Y una mamá que no se siente capaz de cuidar a su niño no lo estimula. No hay cosa más de oro, regla de oro, que es el estímulo a la madre a hablarle a su bebé, vocalizarle, cantarle, ese cuidado, ese abrazo afectuoso que el niño se siente protegido en su lugar seguro. Entonces, este vínculo se deteriora. Y entonces, si el niño no tiene un buen vínculo con su mamá, que también se evalúa en la consulta de pediatría, vamos viendo que el niño poco estimulado, vemos este desarrollo del niño sano no está yendo como debería de ser. Y esto también lo observa el pediatra. Aunque Soledad se introdujo prácticamente en la respuesta a lo que iba a preguntar, y por fin veo a Julio sonriendo porque ya le sacaron el guante. Pero Soledad y Sabrina, se conoce, se ha visto, hay estudios del desarrollo longitudinal del niño hasta los 10, los 15 años, y se ha visto el impacto tanto en lo social, en lo cognitivo, en lo emocional. ¿Pudieran ustedes recrearnos de esta población infantil cuya madre ha tenido depresión postparto? Totalmente. El apego seguro es el fundamento del desarrollo. ¿Perdón? El apego seguro que se da es la relación que se da entre madre e hijo. El apego, porque existe apego seguro y apego inseguro. El apego seguro es el fundamento para el desarrollo apropiado de un individuo. Los niños que experimentan tener un apego seguro, que se da con estas vinculaciones que la colega acaba de mencionar, el día a día, el sostener al niño, darle seguridad, alimentarlo, cantarle, cuidarlo, bañarlo, mirarle a los ojos. No es lo mismo la madre que no mira a sus niños porque está en el celular mientras está lactando. Ese niño no tiene una conexión. Así mismo vemos en ese niño una respuesta emocional, primero. El niño que no tiene un apego seguro es un niño que se va a sentir más desprotegido, que va a llorar más desprotegido, que va a llorar más, que va a estar más inseguro. El niño de 0 a 8 meses, el niño de 0 a 5 meses ya sabe al 5º mes que está fuera del útero, que está fuera de la madre. El niño antes del 3er mes no ha procesado su cerebro qué fue lo que pasó. Por eso es que cuando el niño se lleva a la cuna, recién nacido, va a llorar más. Y la gente popularmente dice, se está manipulando. No, ese cerebro no ha comprendido que ya cambió el lugar donde estaba. O sea, no es que está manipulando y que con una pela se resuelve. No, para nada. Eso no es real. El niño cuando llora es porque tiene una necesidad de cercanía, de calor, de alimentación, o tiene alguna incomodidad. El llanto es una manera de comunicar, necesito algo, lo cual se va a saber cuando haya el vínculo. Inclusive la madre conoce todos los llantos, o sea, la característica del llanto de su niño, y sabe cuando tiene una vinculación correcta, sabe si es por hambre, porque se siente solo, por calor. Entonces este apego seguro que se da a través de este diario vivir va a forjar entonces el niño una respuesta emocional
más firme. Es el niño que va con mayor independencia, que hace los procesos más rápidos, que muestra más confianza. Asimismo, vamos a ver también a nivel de la cognición. Este niño que hace un contacto visual, que se le habla claramente desde el principio, es el niño que también asimismo a nivel cognitivo va a tener una respuesta mayor. O sea que esto es fundamental y sí está demostrado por estudios cómo los niños en ese proceso de desarrollo muestran una respuesta de acuerdo al vínculo en el que se están desarrollando en ese crecimiento, sobre todo del día 0 al año. Hay otro tema que entiendo que es un tema de doble filo, es este tema de la lactancia exclusiva, que es lo más recomendable para ese bebé que acaba de nacer, pero que algunas madres o no se sienten listas o tienen algún tema de salud que les impide poder amamantar exclusivamente a su bebé. Y eso, frente a otras madres que sí llevan una lactancia exclusiva, las hace sentir como que están siendo malas madres o que no están haciendo bien su trabajo, que es un asunto de ellas cuando hay cosas que se escapan de su control. ¿Cómo influye este tema también en la salud mental de una mamá? 809-682-9850, 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Buenos días. Buenos días. Adelante, doctora. La lactancia es una experiencia de vida. Lactar es otra de las cosas que esperar de una madre. Uh-huh. Lo primero que pasa con la lactancia es que no todas las madres saben, sobre todo las primerizas, cómo van a lactar. Sí. La lactancia lleva un proceso de cómo se va a colocar el bebé, cómo debe agarrar el seno para que realmente esté lactado correctamente. Uh-huh. Ya entendiendo esto, ¿cuáles son las situaciones que tenemos? Cuando la madre no puede lactar bien, maneja una culpa muy alta porque se autodescalifica. O sea, si yo no soy capaz de lactar a mi propio hijo, eso es un pensamiento con el que se lucha y produce un dolor muy agudo. Lo segundo es la comparación de esa madre que sí está pudiendo lactar bien. Sí. Lo tercero son las preguntas: ¿por qué me duele? ¿Por qué me molesta? ¿No aguanto la espalda? Uh-huh. Que son las experiencias. O sea, todo lo que te describo son sensaciones que solo una madre que ha pasado por esto puede comprender perfectamente. Uh-huh. O sea, la población me entiende. Y entonces empezar en esa lucha interna y la sensación de frustración de si el niño no se llenó. Ese es otro, podríamos decir, otro elemento que permite que la depresión también se dé, esa autodescalificación. ¿Por qué? Porque hay una educación que debe ser recibida para aprender a lactar. Uh-huh. Y de hecho tenemos madres que no pudieron lactar a su primer hijo o a su segundo, y quizá pudieron lactar, se sintieron que lo lograron, sí. Se sintieron realizadas porque se educaron, porque fueron ayudadas desde la postura que deben tomar. Entonces, la lactancia cuando no se da es otro elemento que aumenta el riesgo de depresión. Roberto, un segundito. Buenas, diga usted. Buenas, saludos al equipo, a todos, señores. Rápido. Adelante. Bueno, dice mi esposa que cuando... Sabrina. Hay una llamadita, doctor. Vamos a escuchar a Albert. Adelante, doctor. Sí. ¿Me escucha? Sí, le escuchamos. Ajá, cuando el ciego mira para atrás tiene 20 de vista. Yo recuerdo, señora, en aquellos campos recónditos de la República Dominicana, donde el parto lo hacían a comadronas, donde la lactancia era obligatoria y la única opción que había en la casa para eso, y la leche sustitutiva era la leche de vaca. Pero recuerdo también que la madre, el único oficio que tenía laboral era atender el hogar con su hijo, versus ahora estos tiempos donde realmente la madre es empleada o es empresaria, tiene que buscar licencia laboral para atender a su hijo, se le hacen cesáreas, y también la alimentación de fórmula, además de que tiene que tenerlo por un daycare, que ya no es la familia. ¿Qué diferencia hay, qué ventaja hay entre una época y la otra? Lo escucho en el aire. Gracias por tu pregunta, Albert. Adelante. ¿Quién? La pregunta fue qué diferencia hay. Sí, claro. De una etapa generaciones pasadas. Lo primero es ver eso. De esa etapa de la cual el oyente habla, que no es la nuestra, sí, pero sí sabemos las historias de nuestras abuelas, uh-huh, que yo puedo resaltar. Lo primero es que la vida familiar era totalmente distinta y la madre estaba en la sola función, no menos trabajosa, sí, claro, en ningún sentido, pero en la sola función de dedicarse al hogar y a los hijos, a esa crianza. Y de acuerdo a lo que sabemos, para lo que era el tiempo del parto, señores,
si pudiéramos hacer una comparación, la red de apoyo antigua, yo pienso que era más fuerte, porque lo que yo escucho, lo que escuchamos es cómo esa mujer que daba luz, esa joven que daba luz, se le instalaba a alguien fundamental en la casa para su alimentación. Yo escucho, se tomaba el riesgo completo. Los 40 días, pero con un rigor de cuidado impresionante, porque uno escucha que se instalaba a alguien a hacerle las comidas de esa persona. Sí. Le ayudaban a bañarse, le atendían, el bebé lo tenían por 9 días apartado, claro. Y lo tenían en esa habitación, o sea que en ese sentido, esa red era muy fuerte y a la mamá se le daba la oportunidad de estar ahí. Ahora tenemos madres que salen de maternidad, que le hemos visto, a veces hasta en un concho, que salen con el que la buscó, que hay una historia. Ya hablamos de que el parto era dentro de esa casa. Si bien es cierto que obstétricamente, yo me imagino que por eso la tasa de natalidad era mucho más alta. En ese sentido, porque había muchísimas cosas que no podían preverse ni evitarse en un parto. Claro. Pero el cuidado, la red de apoyo era totalmente más fuerte a lo que vemos en la población ahora mismo. Ahora mismo vemos un adolescente que dio a luz y es verdad, vino alguien, pero no es el cuidado que se tenía antes desde la alimentación y la separación de esa madre. Por lo tanto, que si había un proceso de depresión, que no lo voy a negar, esa madre tenía la oportunidad de reponerse, porque tenía ese tiempo para ella estar ahí. Entonces, creo que la diferencia fundamental está ahí. Y él se estaba atendiendo al niño en ese momento. Y quiero también hacer una acotación realmente. Aunque en este famoso periodo de riesgo, donde precisamente todos los recursos se enfocaban en atender a esta dualidad, esta díada madre-bebé. Todo el mundo se enfoca en atender madre-bebé durante este periodo de riesgo con todas las cosas que esto implicaba. Entonces, una cosa muy importante, ginecólogos, pediatras, en primer lugar, respetar este vínculo que se va construyendo después del nacimiento, respetar esta primera hora, la llamada hora de oro, los primeros 60 minutos posparto. ¿Por qué? Porque a pesar de que sí, una mamá en un trabajo de parto está un poquito agotada, ciertamente, pero incluso sentir el calorcito de mamá para este bebé va a ayudar a que su sistema neuroendocrino se regule más fácilmente. Incluso también la mamá sentir en sus brazos o en su pecho a su bebé también hace que el proceso de prolactina oxitocina vaya sucediendo de manera más rápida y más precozmente. Eso incluso va a facilitar hasta el mismo reflejo de la bajada de leche materna, este calostro que se produce. Se ha demostrado que cuando no se respeta este vínculo, este contacto, el famoso piel con piel, de este bebé con esta mamá, que no se hace de manera precoz porque los pediatras se llevaron al bebé y la política de las clínicas de no, vamos a dejar que la mamá duerma. Mamá puede dormir y sentir siempre y cuando haya una persona al lado vigilando, observando, porque por esto hablamos tanto de la red de apoyo. Una mamá se puede quedar dormida con su bebé en el pecho, dormidito. Una persona al lado está asistiendo, está observando que no ocurra nada, que la posición del bebé y demás. El papá del niño. El esposo de exactamente, es lo ideal. La pareja, o sea, el escenario ideal. Están embarazados, están embarazados los dos. De hecho, hay una imagen ahí, Ismael, de un hombre y una mujer. La barriga de él es tan prominente, pero es que el embarazo se lleva entre dos. Claro. El parto entre dos. Y de hecho, hoy día en los países desarrollados que están a 3 horas, yo tengo un amigo que él tiene tres muchachos y él va y los pare en Estados Unidos. Claro. Pero lo paren en las condiciones normales. Van a parir, a dar a luz. Sí. Se ha descrito padres que incluso hacen síntomas de embarazo. Sí, adelante. Sí. En el contexto en el cual estoy, en una madre que ha desarrollado depresión postparto, en una criatura que ha tenido un impacto longitudinal, tanto en el campo, en el aspecto emocional, en el aspecto social, en el aspecto cognitivo, pregunto, ¿esto pudiera contribuir a modelar sus preferencias sexuales? No. Eso en esta primera ocasión. Al niño, no, claro, al niño. No. En estas primeras etapas de la vida, esto no es lo que va a determinar. No, yo digo a los 15 años, ya en la adolescencia. No
determinado. ha venido con todo este impacto. No. Hay diferentes Usted- teorías, hay diferentes teorías. ¿Qué pasa? Como muy bien decía mi colega, la licenciada Sabrina, Sí. ahora sí no dije correctamente, el vínculo que construimos con nuestra red primaria de apoyo, que por lo general es mamá, determina por completo nuestra visión del mundo y nuestra relación con todo nuestro entorno a lo largo de toda nuestra vida. No es lo mismo tener un apego seguro que cualquiera de las variables de los subtipos de apego inseguro. Si tengo una figura contentiva o no. Si tengo una mamá que me cuidó, que tengo este vínculo con ella, va a determinar cómo yo veo las cosas más adelante durante toda mi infancia, mi adolescencia, me relaciono con los demás, con mi vida adulta. Sí se puede decir que hay personas que en su vida adulta, que cuando hacen un proceso psicoterapéutico, se han dado, por ejemplo, problemas de apego, de la dinámica con la madre, de la figura del padre, pero más del padre que de la misma madre. Pero este vínculo que se va forjando inicialmente, por eso es que digo, depende, forja la cosmovisión del mundo. Cómo a mí me cuidaron determina cómo yo me defiendo ante todo lo que se trata de este mundo alrededor, tanto como soy adolescente como soy adulto. No me va a determinar una orientación sexual, No. pero sí me va a determinar cómo yo me relaciono con los demás. Sí. Incluso cómo me relaciono con los demás puede implicar hasta qué tipo de pareja yo puedo escoger. Bueno, Claro. señores, hoy estamos conversando un tema bastante interesante y es la depresión después del embarazo. Vamos a ver, vamos a integrar el tema del marido, de la pareja, en el tratamiento que se les ofrece a la mujer que hace este cuadro. ¿Cómo tratamos este cuadro? ¿Qué es lo que hacemos? Y cómo participa el marido, ¿ah? Porque no necesariamente tiene que estar con el vínculo del matrimonio, la pareja, Sí. el que puso a la mitad de los genes de ese producto. ¿Y qué ¿Cómo pueden tratamos hacer? la depresión postparto ya en estos minutos finales? Sí, porque precisamente. Equipo, trabajo de equipo. Tiene que estar involucrado desde el ginecólogo obstetra, la enfermera en estas fases iniciales, psicología, psiquiatría con un manejo farmacológico y entonces cuando tomamos todo esto vamos a tener un mejor resultado. Me explico. Se hizo el diagnóstico de una depresión postparto, puede ser, dependiendo de los factores, cuando ponemos en la balanza, factores protectores, factores precipitantes, ¿qué podemos hacer a nivel de la red de apoyo? Ya psicología me va a ayudar con esa parte. Psicología es que me va a dar el aporte de cómo integrar a este papá cuando se puede, por supuesto, porque no todo el mundo tiene la capacidad económica de pagar tanto psiquiatra como psicólogo. Y hay algunas veces que uno de los dos, por lo menos en el caso de psicología, se queda la parte terapéutica hablando, pero en la parte de psiquiatría nosotros tenemos que al menos dar la orientación, no solamente el manejo farmacológico. Y me voy a explicar. Yo como psiquiatra le doy el manejo farmacológico. Se pueden utilizar antidepresivos, principalmente de la familia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, que ahora mejor son llamados los moduladores de serotonina, que es un término que es mucho más amplio. Se pueden dar los fármacos, se puede involucrar al equipo de pediatría porque no siempre hay que quitar la lactancia materna. Hay algunos, dependiendo del estadio del embarazo y si todavía mamá está lactando, podemos dar medicamentos durante este posparto que se puede mantener la lactancia y se hace el seguimiento con pediatría para ver si el niño presenta algún efecto secundario a este tipo de psicofármacos, pero casi siempre estos medicamentos se ha demostrado de que lo que pasa a través de la lactancia materna es una cantidad ínfima o indetectable. O sea, Entonces, que es pudiera- una alternativa. Pudiera darse la lactancia. en Pudiera el caso de- mantenerse la lactancia en el caso de una mamá con depresión postparto. Y entonces, de la mano 50-50, por eso hago este acote enorme, psicología nos va a dar el aporte de cómo darle este soporte a mamá, de cómo vamos estructurando. Ojalá que la familia pudiera pagar ambos servicios, pero no siempre se puede. En mi caso como psiquiatra le doy la orientación, vamos a intentarlo, pero psicología tiene más herramientas, más estrategias para dirigir de esta manera eficaz, involucrar a papá en esta rutina. Realmente, en cuanto al manejo,
La pareja tiene que entender, en este caso al hombre, que su esposa está pasando por una situación. Entonces, el acompañamiento es fundamental. En cuanto al manejo, dependiendo de la magnitud de los síntomas, incluso puede que sea necesario el ingreso de la paciente a un centro de salud para manejo psiquiátrico con cuidados especiales en ese ámbito. Y puede ser necesario incluso el manejo farmacológico de la paciente con antidepresivos. Se puede utilizar sin ningún problema. Incluso se puede lactar. Se ha comprobado que la concentración en leche materna es muy baja y que no tiene ninguna repercusión en el bebé. O sea que se puede tratar farmacológicamente. En el caso de ideas suicidas, incluso, la literatura habla de terapia electroconvulsiva. Incluso se ha hablado de eso. O sea que hay un manejo directo en el ámbito farmacológico y terapéutico de la paciente. Pero es importante que la pareja y su entorno familiar también entiendan que es un proceso por el cual ella está pasando y que requiere apoyo, requiere de la atención de ellos también para que ella pueda superar con mayor rapidez ese proceso. ¿Se sale de la depresión posparto, Sabrina? ¿Cómo tratamos? Ya finalmente estamos pasado el tiempo. Finalmente, cómo abordar o acompañar a al cónyuge en este caso, e integrar a papá. Primero es conocer y bajar un poco la expectativa. Saber que una sintomatología que no se ha mencionado, pero que está presente, es la inhibición de la libido o la pérdida del deseo sexual que experimenta la madre. Entonces, que papá conozca esto es un plus. Le va a ayudar a entender qué está pasando en respuesta sexual en su esposa, en su pareja, y cómo su expectativa es de ser constante en su intimidad sexual, pero tiene al lado a mamá que no está en las condiciones de responder como se espera. Entonces, la comprensión de esto le ayuda a tener un acompañamiento más apropiado y que mamá también sepa que le está pasando esto. Entonces, en ese sentido, abordar, como ya se ha mencionado, acudiendo a los recursos desde la parte médica y desde la parte psiquiátrica y psicológica si fuese necesario. Y que mamá, sobre todo, pueda hablar de lo que le está pasando. Bueno. Entonces, Amaury, esto ha quedado aquí como, yo lo veo como muy claro, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo. Desde el principio. Las necesidades de salud de las personas están por encima del financiamiento, del subsidio de una canasta básica de servicio que da la seguridad social, porque nada de eso lo cubre la seguridad social y son necesidades de salud de las personas y determinantes para el desarrollo de la sociedad. Totalmente. ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Hay que cambiar la seguridad social, hay que reformarla y eso es un papel que le toca al gobierno. Votamos por un candidato y lo hacemos presidente para que se responsabilice por los problemas de salud. Señores, gracias por estar con nosotros.